Venezuela, buenos días. Hoy es viernes 10 de abril y como de costumbre estamos felices de poder recibirles una mañana más en esta vitrina llevándoles el mejor contenido. Así culminamos esta semana con el firme propósito de llevarles a ustedes a sus hogares televisión de calidad, de contenido, como ustedes tanto lo han deseado y por supuesto aquí estamos para ofrecérselos. Así es, y es que este equipo ya se encuentra preparado para ofrecer una propuesta informativa de impacto, un desglose de temas con especialistas de primera mano que hemos preparado para ustedes. Con nosotros el conocimiento está asegurado. Nuestro propósito día a día es ser su mejor compañía cada mañana y que el contenido que exhibimos en esta vitrina sea una herramienta valiosa para ustedes. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro reporte nacional con Anne-Marie Camacho. De inmediato comenzamos ese reporte de las noticias nacionales e internacionales hasta el momento. Les contamos que la Asamblea Nacional designó este jueves a Larry de Boe como fiscal general de la República y a Egle González Lobato como la nueva defensora del pueblo. Durante la sesión de este jueves, el Parlamento tomó la decisión tras la presentación del informe del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. Ambos cargos se encontraban vacantes desde el 25 de febrero tras la renuncia de Taren William Saab y Alfredo Ruiz. También la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en segunda discusión la Ley Orgánica de Minas. El nuevo instrumento legislativo busca un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales y el respeto al entorno ecológico, además de garantizar un marco que fomente la inversión privada y extranjera en el marco del nuevo momento político que vive nuestro país. Tras una década sin publicar datos oficiales, el Ministerio de Salud divulgó su boletín epidemiológico donde confirman 38 casos de fiebre amarilla desde junio del 2025. El informe contabiliza 21 muertes por fiebre amarilla y un acumulativo de 25.259 casos de malaria desde 2025 hasta las primeras 12 semanas de este año. Igualmente, certificaron que desde el año 2019 hasta el mes de marzo de 2026 no se reportan casos de malaria en el país. El boletín no contiene información sobre VIH, SIDA, dengue. A partir del 30 de abril, American Airlines podría reanudar los vuelos directos entre Venezuela y los Estados Unidos una vez finalicen los trámites gubernamentales y de seguridad necesarios. Los viajes se realizarán de ruta Miami-Caracas de manera diaria. Esta es la primera aerolínea en anunciar planes para conectar a ambos territorios tras el restablecimiento de las relaciones. En Táchira continúan los trabajos para levantar los escombros que mantienen incomunicadas a más de 200 familias en el municipio San Judas Tadeos tras intensas precipitaciones de los últimos días. La maquinaria para movilizar los escombros comenzó a trabajar la noche de este miércoles gracias al apoyo de productores de la zona que donaron el gasoil. Centros de acopio se mantienen en 3 alcaldías cercanas. Además, la gobernación del estado a través de Mercal llevó bolsas de alimentos para los más afectados. 5 pescadores fueron rescatados en alta mar tras quedar a la deriva en el Golfo de Cariaco, en el estado Sucre. Efectivos militares adscritos a la Estación de Vigilancia Costera de Cumaná lograron el rescate de estos 5 ciudadanos. La emergencia se originó cuando el bote peñero de pesca artesanal sufrió una falla mecánica en su sistema de propulsión de los motores fuera de borda. La FIFA confirmó la presencia de 4 árbitros venezolanos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La delegación estará encabezada nuevamente por Jesús Valenzuela, quien asistirá a su segunda cita mundialista consecutiva como árbitro principal. Junto a él repetirán en sus funciones de asistentes Jorge Urrego y Julio Moreno, formando así un equipo de trabajo que ya ha demostrado su solvencia en Copa de Libertadores y eliminatorias sudamericanas. Por su parte, Juan Soto volverá a ser la pieza clave en la cabina del VAR tras su destacada actuación como soporte tecnológico en la final del Mundial entre Argentina y Francia en la edición anterior.
culminamos nuestro reporte del acontecer nacional para abrir paso a lo que es tendencia en el mundo entero, en esta oportunidad de la mano de Catherine Martínez. Iniciamos este recorrido por el mundo para hablar de una alerta climática que preocupa a la comunidad científica internacional. Y es que según los informes más recientes de los centros meteorológicos globales, estamos ante la formación del fenómeno titulado El Niño, pero esta vez en una versión extrema debido a que este podría ser el más fuerte registrado en el último siglo. Para que entendamos la magnitud de la situación, esto significa un calentamiento histórico de las aguas del Océano Pacífico que altera por completo el clima en los 5 continentes, mientras algunas regiones se preparan para lluvias e inundaciones que afectarían a millones de familias, otras enfrentan la amenaza de sequías tan severas que podrían poner en riesgo el suministro de alimentos. Esta es una noticia realmente preocupante, Catherine, porque este suceso que inicia como un acontecimiento climático posee el potencial para afectar el sector económico e incluso sanitario a nivel global. En Europa, distintos gobiernos han comenzado ya a adoptar medidas para enfrentar posibles incendios forestales ante la sequía y la humedad o el aumento agresivo del calor. Pero más allá del panorama global sale una gran interrogante. ¿Cuáles serían esas posibles consecuencias que afrontará nuestro país para venirnos a Venezuela ante la aparición de este fenómeno que parece, una vez ya reportado, viene repotenciado, ¿no? Además. Sí. Bueno, te tengo la respuesta y es que en Venezuela las consecuencias podrían ser críticas si no se toman medidas preventivas. Wow. Históricamente, pues este fenómeno se traduce para nosotros en sequía pues prolongada que afecta directamente a nuestros embalses, un hecho que además de perjudicar el suministro de agua también compromete el sistema eléctrico nacional. Debido a todo este suceso, pues los expertos estiman que en el 2027 podría ser el año más caluroso de la historia en nuestro país. Ya se pueden sentir pues un poco, Anne-Marie, no sé si te ha pasado las olas de calor que se aproximan, por supuesto, a nuestro país y además los récords específicamente en el estado Zulia y en la región central. Sí, realmente esto llama muchísimo la atención. Yo creo que el Ejecutivo Nacional tomará esas medidas necesarias para reforzar nuestro sistema eléctrico y por supuesto que también esto nos lleve a mantenernos resguardados, ¿no? Tomando las previsiones, porque creo que hay tiempo para tomar en consideración lo importante de saber que todos estos acontecimientos que están sucediendo con la naturaleza pueden afectarnos de manera directa y, como se dice en la nota, puede afectar nuestra parte económica, el crecimiento económico de la región también, ¿no? Gracias, Anne-Marie. Ahora hablamos de un acontecimiento histórico que tiene al mundo mirando al cielo, señores, y es que hoy, viernes 10 de abril, luego de 10 días de misión, la cápsula Orión de la misión Artemis 2 regresará a nuestro planeta tras sobrevolar la Luna. Sin duda, este hecho pasa a ser historia para la humanidad, pues es la primera vez que en más de 50 años que una tripulación humana viaja tan lejos en el espacio profundo, y además la llegada está prevista para ocurrir en el Océano Pacífico frente a las costas de San Diego, cerrando así un ciclo espacial que nos prepara para el regreso, pues por supuesto definitivo, del hombre a la superficie lunar en los próximos años. Qué interesante. Muy interesante. Sabemos que tenemos todos estos días en esta noticia, pues según el seguimiento mundial que se ha realizado, esta misión ha superado las duras pruebas durante su trayectoria alrededor de nuestro satélite natural. Mientras la NASA y las agencias globales, por supuesto, coordinan las labores para el rescate en el mar de los astronautas, y queda una gran interrogante. Más allá del éxito que ha tenido esta misión Artemis 2 hasta el momento, ¿cómo se encuentran los astronautas después de esta travesía? También nos surge la duda de cuáles son los desafíos físicos a los que estos se enfrentarán. Por supuesto, el cuerpo, tras salir de la gravedad de la Tierra, sufre algunos cambios. Ahora, al ingresar nuevamente, se tienen que adaptar a Exactamente, y es que esta es una pregunta muy importante porque definitivamente hay una respuesta, y es que el cuerpo humano empieza a sufrir transformaciones al primer segundo después de abandonar la gravedad de la Tierra. Durante estos días, los astronautas experimentan lo que se conoce como cambios de fluidos, donde la sangre se desplaza hacia la cabeza, causando hinchazón facial y cambios en la visión. Además, a pesar de los ejercicios
ejercicios diarios que realizan los astronautas, la falta de gravedad comienza a debilitar los músculos y la densidad ósea. Sin embargo, el reto más difícil viene al momento del regreso. Escuchen muy bien, el sentido del equilibrio se ve fuertemente afectado, llevándolos a sufrir, por supuesto, mareos severos, además al tratar de reconocer nuevamente la gravedad de la Tierra. Lamentablemente, para lograr el propósito de esta misión que hizo historia, había que comprometer la salud de los tripulantes. Wow, muy interesante, porque además también se habla de todo el proceso que es para lo que es el aterrizaje. Llegada, bueno, en este exacto. caso no es aterrizaje porque no van a la Tierra, sino No, directamente al mar. Sí. Pero la verdad es que la cápsula, sabes que se desprende y al entrar a la superficie de nuestra atmósfera del planeta Tierra, pues se desprende, se enciende una parte, Sí. suelta una cápsula. Es todo un proceso. Es un proceso. Y el rescate para estos 5 astronautas, pues bueno, es todo un reto para la NASA y todo el equipo que los acompaña. Pero además el proceso de adaptación, pues lo veremos más adelante. Lo cómo veremos será. más adelante. De hecho, estuve investigando y dateándome a través de las plataformas digitales. Tienen un proceso de recuperación de 3 meses para Wow. volver quizás a sus rutinas dentro de la NASA, más no a su rutina de vida normal. Sí. Entonces, estoy segura que pues en toda esta noticia la vamos a desarrollar más adelante. Y además sabiendo que esta misión solamente duró 10 días, Sí, 10 astronautas días. que han hecho quizás misiones anteriores que no han sido tan complicadas como esta, pero son misiones fuera de nuestro Sí. espacio o en el espacio, pues proceso han de durado mucho más recuperación. tiempo fuera. El Sí. proceso de recuperación me imagino que fue un poco más largo. Bueno, y para finalizar nuestro recorrido por el mundo, nos trasladamos a las profundidades del Océano Atlántico para hablar de un descubrimiento que podría cambiar el futuro de los suministros de agua a nivel mundial, porque un grupo de geólogos estadounidenses se ha confirmado pues la existencia de un gigantesco depósito de agua dulce oculto bajo el suelo marino que se extiende desde las costas de Nueva Jersey hasta Massachusetts. Estamos hablando de una fosa tan grande que, según los cálculos de los investigadores, tendría la capacidad suficiente para abastecer a una ciudad, escucha muy bien, como Nueva York durante los próximos 800 años, Wow. representando una reserva estratégica ante la crisis de escasez que enfrenta el planeta. Muy interesante este descubrimiento, porque más allá de ser una excelente noticia, también se convierte en un hecho muy curioso, porque hasta la fecha se creía imposible que un cuerpo tan grande de agua salada como el Océano Atlántico estuviese escondiendo otro gran cuerpo de un Claro. tamaño también bastante significativo, pero de agua dulce. Esto nos lleva a otra gran interrogante. ¿De qué manera llegó esa agua dulce hasta ese lugar y cuáles son las hipótesis que los expertos tienen en este momento para explicar este suceso tan peculiar que nos regala la naturaleza? Bueno, te tengo las respuestas Ok. de ambas. Pues los científicos manejan 2 teorías. La primera sugiere que esta agua quedó atrapada hace miles de años cuando los niveles del mar eran mucho más bajos y el hielo derretido se filtró en cavidades de la Tierra y en aquel momento pues estaban expuestas. La segunda hipótesis es que este plantea que este cuerpo de agua no está estancada, es decir, que se está alimentando de una corriente oculta que forma parte de ese porcentaje que desconocemos del mar, dándonos la esperanza de poder encontrar más depósitos ocultos de agua dulce que servirán, por supuesto, para abastecer lo que serán esas zonas necesitadas en estos tiempos. Ok, bueno, me llama mucho la atención este último comentario porque efectivamente dice este lugar oculto, este lugar Sí. que desconocemos de las profundidades del mar, porque además hay estudios que han revelado que es muy pequeño el porcentaje realmente de lo que conocemos De la del Tierra. mar y Sí, bueno, por también. supuesto de nuestro planeta Tierra, pero cuando hablamos de esa profundidad del mar, pues es muy poco lo que realmente se conoce. Entonces creo que la naturaleza nos va a seguir sorprendiendo. Así es, Anne-Marie. Es que con esta noticia, señores, finalizamos los tópicos que son tendencia a nivel mundial y seguimos con Mandy porque ya tiene preparado el adelanto del contenido que tenemos para todos ustedes. En Vitrina hoy estudiaremos cómo debe ser la alimentación adecuada que deben llevar a cabo las mujeres en el periodo de gestación. También abordaremos cuáles son los efectos adversos que se producen al excedernos con los videojuegos y veremos las 2 caras de la moneda del fenómeno digital de las frutinovelas. Y finalmente, señores, nos trasladamos a nuestra cocina para elaborar paso a paso un antipasto al mejor estilo del chef Gentil. No se pierdan de todo este contenido al regreso.
Tal y como lo comentamos anteriormente, toda esta semana pues se lleva la misión espacial de Artemis 2 y ha sido noticia diaria, señores. Pero esta vez nos enfocaremos exclusivamente en la música que usó para despertar y amenizar a los astronautas encargados de hacer el recorrido por la órbita lunar. Por esta razón le damos la bienvenida a Lorenzo Martínez, nuestro experto musical del día, que viene a comentarnos un poco, Catherine, de lo que fueron esas 6 canciones que fueron incluidas en el playlist espacial. Lorenzo, bienvenido. ¿Qué tal, Qué placer tenerte aquí, qué emoción también. También. Enhorabuena y felicidades por este espacio. Muy contento de acompañarles este viernes para hablar de música y hablar de este momento histórico. Hoy recibiremos nuevamente en el planeta a los astronautas de la misión Artemis 2, pero ha sido noticia en el ámbito musical a lo largo de la semana todas las canciones que han estado escuchando cada uno de los astronautas y que hemos visto que han disfrutado desde el espacio y una experiencia completamente distinta. Ok, hablemos de la primera canción. Tú me vas a corregir si la pronuncio mal, por favor. En Jump and Sit. Perfecto. En The Sleepy Head. Sleepyhead. Sleepyhead. Okay. Y lo interesante de esta canción es que no es una canción original de este artista, sino que es un cover de una banda estadounidense llamada Passion Pit. Lo que tiene de interesante todo este playlist es que es una práctica que viene realizando la NASA desde hace 50 años. No es algo nuevo de esta misión espacial, sino que desde las misiones de Apolo 10, Apolo 11 y en adelante se han venido compartiendo momentos en los que los astronautas escuchan música no solamente para sentir esa camaradería y ese contacto con la Tierra, sino también marca el momento en donde ellos también identifican los días, porque allá todos los días son iguales allá arriba. Y por otro lado, también les permite pues sentirse cada vez más cerca a casa y sentir ese contacto familiar. Esta canción en particular, Sleepyhead, que en español podría ser dormilón, invita a despertar, y eso es también parte de la conexión y la razón por la que están estas canciones dentro de esta misión. Es para despertar a los astronautas y darles ese sentido de estar en casa y sobre todo arrancar el día con energía. Tienen eso de particular estas canciones. Sí, además que yo siento que hacer esta misión, yo creo que es fundamental la música, Sí. porque como tú muy bien lo dices, ciertamente todos los días allá son iguales, pero realmente yo creería que deben ser muy, muy largos. Pero Los vamos a mantiene seguir conectados. Sin Claro, duda. vamos a seguir, señores, con John Legend, The Green Light. ¿Qué nos tienes que decir de esta canción? Esta canción a mí me gusta muchísimo, tenía tiempos que no la escuchaba y gracias a que aparece en el playlist de los astronautas esta semana volví a conectar con ella del álbum Evolve de John Legend, un artista súper conocido y que si todavía no tienen en el radar, pues invito a que vayan a darle play. Esta colaboración es junto a André 3000, parte del dúo de hip hop Outkast, y lo particular de esta canción y también otra que vamos a conversar y compartir más adelante es que desde que se conoció que esta canción se incluyó en el playlist para la misión Artemis 2, se incrementó la cantidad de reproducciones en plataformas digitales como Spotify casi en un 2000%. La cantidad de personas que estaban buscando, epa, ¿y esta canción de los astronautas cuál es? Le fueron a dar play y es una canción muy bonita también para despertar y para tener energía una mañana como hoy, por ejemplo. Ok, tercera canción del playlist de los astronautas, de los que viajaron fuera de la Tierra. Waiting for the Night. Sí. Ok, es de Freddie Jones Band. Exactamente. Ok. Esta banda particular que se llama la banda de Freddie Jones, lo interesante de todo esto es que Freddie Jones no existe. No existe este artista. Es un invento que se hizo la banda para ponerle un nombre interesante. Una banda que tiene ya 30 años de carrera o más de 30 años de carrera y que está podríamos decir como basada dentro de ese lado rockero tradicional, si se quiere. Y me gusta también ver la diversidad en propuestas de géneros que tienen los astronautas para despertar. Hay de todo un poco. Eso sí, la NASA sí dice nada de canciones estridentes, nada de canciones que sean... Ellos te tienen una exigencia. Claro, la idea de todo este playlist interesante. es que sean canciones para arrancar el día y que les permita también a los astronautas poder tener esa energía para poder enfrentar todas las tareas que tienen. Porque sí, están en el espacio, la están pasando muy bien, pero están Y trabajando. tiene que gustarle la canción a todos. Lo que buscan es que todo el mundo tenga una representación de sus gustos musicales en este playlist. O quizás también les dicen, mira, nos puedes dar sugerencias y ellos Exactamente, pasan un sí. estudio y luego pues hacen Van una seleccionando selección canciones. del playlist como lo hace Lawrence. Lawrence, ¿qué nos tienes que decir de nuestra próxima canción de Chaperone? Chaperone también está incluido, hay de todo, desde bandas que ya tienen más de 30 años de carrera artística como una de las artistas que sin duda alguna está sonando muchísimo en plataformas digitales, como es el caso de Chaperone. Pink Pony Club es uno de mis temas favoritos de su álbum
álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, que también ha sorprendido muchísimo, ha generado una gran cantidad de reproducciones en TikTok y lo que se ha vuelto también nuevamente viral es que ahora forma parte también del playlist de los astronautas. Esta canción para despertar es muy cool y si yo estuviese en el espacio también me encantaría escucharla. Dame más recomendaciones. ¿Cuál fue esa quinta canción que ellos colocaron? A ver, escucharon, disfrutaron allá en la luna, tuvieron ese privilegio. Hay otro artista que también subió en reproducciones, casi en un 2000%. CeeLo Green, conocido por esta canción que se llama I Think You're Crazy. No puedo cantar mejor que esto. Pero esa canción hizo popular a CeeLo Green con su proyecto Gnarls Barkley y posteriormente con su carrera solista también estuvo lanzando otros temas. Este es uno de ellos, Established 1980, una canción que también invita a eso, a despertar. Pero lo particular que tiene esta canción es que recuerda muchas particularidades de los 80. Menciona, por ejemplo, a Michael Jackson y momentos icónicos de esta década y también es uno de esos temas perfectos para despertar, elegido por los astronautas para esta misión Artemis 2. Me encanta. Seguimos con las canciones y el ritmo. Mandisa, Good Morning. Mandisa es una artista que pocos conocemos, en realidad yo no la tenía en el radar y la descubrí gracias a este playlist de los astronautas y es otra de las artistas que también sorprende porque no tiene muchas reproducciones en plataformas digitales y como el primer artista que vimos de la canción Sleepyhead, empezó a generar también un impacto en plataformas digitales gracias a aparecer en este playlist. Ella fue conocida por formar parte de la quinta temporada de American Idol. No quedó como ganadora, fue una de las finalistas, pero entonces fue en que empezó a generar un éxito en Estados Unidos moderado y ahora el éxito lo tiene porque aparece en el playlist de la misión Artemis 2. Sin duda alguna, todas estas canciones forman parte también de un playlist que está en plataformas digitales. Spotify también tiene el suyo, en YouTube también lo pueden encontrar. Hay muchísimas otras canciones y lo que me llama la atención es saber con cuál canción van a regresar hoy a la Tierra. ¿Cuál será esa canción? Estaré muy pendiente de Pudiéramos ella. saber con cuáles van a regresar, con cuál van a regresar. Todavía no lo han revelado, pero por Ok. ejemplo, la misión anterior, la última canción que escucharon antes de volver a la Tierra fue Viva la Vida de Coldplay, que me parece un buen mira. tema, me parece un muy buen tema. Claro. Claro, Así que señores. súper vigente. Total, en teoría podemos definir que es increíble como esta misión tan importante para la humanidad se haya tomado en cuenta incluir música, ¿no?, en la lista de los elementos necesarios para llevar a cabo a todos los objetivos que estaban haciendo en esta misión, por supuesto. Además, desde que partió esa cápsula al espacio con el propósito de llevar nuevamente al hombre a la superficie lunar, ¿no? Así es. Y volviendo a la Tierra, mi querida Por favor. Catherine, no podemos dejar pasar la oportunidad de conversar contigo, Lawrence, acerca de uno de los festivales de música más importantes, más comentados del 2026, como lo es el Festival de Coachella. Preguntas muchas, tenemos muchas interrogantes. ¿Cuál es el impacto? Inicio yo. ¿Cuál es el impacto que tiene quizás la representación de este festival? Por ejemplo, sabemos que la colombiana Karol G tiene un rol fundamental que va a tener un gran protagonismo lo que es este domingo. Me encanta. Aparte estamos escuchando Turnstile, es una de las bandas que me gusta muchísimo y que va a formar parte también de este festival que arranca hoy a partir de las 6:30, alrededor de las 6:30 de la tarde, hora de Venezuela. Vamos a poder ver parte de este festival a través de YouTube y por ahí en mis redes, Lorenzo Martínez Sin Vocales, les dejé una guía de cómo hacer para ver este festival. ¿Quiénes van a estar encabezando Coachella 2026? A ver. Son 3 nombres importantes. Nómbrame, Karol por G, como favor. lo acabas de mencionar, Sería su segunda vez. es su segunda vez, pero es la primera latina en encabezar Representación este latina. festival y eso me encanta. Venimos de Tropic Coqueta, venimos de un álbum que es muy representativo para ella, pero también de Mañana Será Bonito. Y por ahí se rumora que hasta el mismísimo Bad Bunny podría salir como uno de los invitados especiales. Yo no sé si es verdad, pero me gustaría verlo. Bad Bunny está ocupado en medio de su gira, estuvo en Japón presentándose en el Billions Club de Spotify, pero ya veremos si sucede este domingo. Claro. El día sábado estará Justin Bieber volviendo a los escenarios y es una de las Baby, presentaciones que más se espera porque Justin Bieber tiene mucho tiempo alejado de los escenarios y esta es la Claro. primera vez que va a presentarse en este festival como cabeza de cartel, pero además también después de lanzar Swag 1 y 2, Qué una bien. presentación que sin duda alguna no se van a querer perder. Y hoy, cerrando el festival, está nada más y nada menos que Sabrina Carpenter, que ya estuvo hace unos años atrás dentro de este festival y que ahora podemos ver encabezando el viernes, este viernes y el próximo, porque lo particular de este festival Claro. es que son 2 fines de semana, se repite exactamente el mismo cartel, pero cambian los sets, cambian de repente las canciones que interpretan, algunos invitados especiales, así que si van pendientes, a partir de las 6:30 en YouTube van a poder ver esta transmisión. Lawrence, yo quiero rescatar lo de Karol G, que es la primera latina en encabezar, por supuesto, este gran festival y me gustaría saber cuál es el impacto, ¿no?, que tiene la presentación de la Gran Bichota en este festival. A mí me parece que es súper positivo. Lo que hemos visto con Karol en los últimos años ha sido de muchísimo empoderamiento. Sí, apareció en esta famosa revista como portada recientemente, pero Sí. no es la típica aparición
Y algo que me llama mucho la atención también es lo que tiene preparado para lo que vamos a ver el domingo sobre la tarima de Coachella. Hay también una especie de responsabilidad que Sí, siente ella claro. por todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, por todo lo que está sucediendo en el mundo. Ella siente que es la oportunidad y que todos los ojos del mundo están puestos sobre ella. Esa responsabilidad de ser la primera latina en encabezar este festival, la vamos a ver representando, la vamos a ver romper esa tarima sin duda alguna. Y siento que va a ser un show memorable que posteriormente estaremos hablando de eso acá también en Vitrina Hoy. Mira, y sabemos que, bueno, Karol G siempre ha sido una de esas personas que es bastante humana, ¿no? Y que cada uno de sus eventos o shows, ella siempre tiene un mensaje muy positivo que dar independientemente de la situación que esté pasando. ¿Cómo interpretas la elección de Justin Bieber y Sabrina Carpenter como actos principales? A mí también me gusta mucho ver a Sabrina allí, me parece que ha hecho un trabajo maravilloso. Su más reciente trabajo, Man's Best Friend, ha sido también valorado muchísimo por la crítica musical. A mí me gustó mucho el álbum previo, Short and Sweet, que ese álbum fue el que la llevó a Coachella también a estar en uno de los momentos importantes, y gracias a esa popularidad de pasar de ser telonera de Taylor Swift a estar encabezando uno de los festivales más importantes. Por otro lado, como les decía, Justin Bieber es un artista que tiene mucho tiempo alejado de las tarimas, y que volverlo a ver sobre el escenario compartiendo música, un Justin Bieber mucho más maduro, mucho más adulto, pero consciente también de todo su legado que tiene a nivel musical dentro del pop. Vamos a verlo romper esa tarima también la noche del sábado. Lawrence, eres lo máximo, gracias. Viste, te lo dije que nos iba a dar unos buenos tips. Me cayó súper bien. Viste que nos ayudó con todo. Demasiado, gracias. Señores, Lawrence, agradecida de tenerte acá. Sabes que siempre será un placer tenerte, poder tener todos esos tips Anotando. aquí, no solo en Vitrina Hoy, sino allá en casita con toda esa nuestra audiencia que, bueno, está tú Siempre sabes, conectada tomando nota con de esas nosotros. canciones. Con este recorrido musical desde el espacio hasta la Tierra, finalizamos este análisis junto al experto Lorenzo Martínez, y en la próxima parte estudiaremos cómo debe ser la alimentación correcta para las mujeres que se encuentran en periodo de gestación. Yo, no me Las mujeres embarazadas al momento de saberlo tienen que pasar por una fase de aceptación y de adaptación a un gran número de procesos que se traduce como cambios drásticos dentro de sus rutinas. Uno de ellos que juega un papel fundamental dentro de esta nueva etapa es la alimentación. Mary tiene mucho conocimiento de eso. Así es, pero más nuestra invitada de esta mañana. Esto significa que transformar o se transforma por completo los hábitos con el propósito de garantizar que no solo sea el bienestar de la mujer, sino también el correcto desarrollo del bebé, que se aproxima, posicionando la nutrición como una de las bases más importantes en el proceso de gestación saludable. Sobre todo, para profundizar en este tema, recibimos a la nutricionista María Brahms, mejor conocida como Lale Fit, así la consiguen en redes sociales. Nosotros cariñosamente le decimos La nuestra Nutribella. Bienvenida Te y queremos, felicidades, Lale. además, Felicidades. porque además de tener toda la experiencia en el mundo de la alimentación saludable, de los buenos hábitos de la nutrición, como especialista en materia, nuestra querida Lale además está embarazada, entonces creo ¡Qué que belleza! podemos recibir de ti todas estas buenas recomendaciones, ¿no? Cómo debería ser justamente esa transición de la alimentación de una mujer normal que no está embarazada. No significa que la embarazada sea normal, pero una mujer que no está embarazada a una mujer que lo está. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por las felicitaciones. De verdad que, bueno, yo estoy feliz. Ay, nos encanta, súper Lale. emocionada. Ha sido un gran cambio de, bueno, de mentalidad, físico, todo. Y bueno, gracias a Dios me he sentido súper bien. Y bueno, súper bien. Pero Lo bueno de fíjense, todo sí, es que tienes todas las herramientas, porque tienes muchos años claro, estudiando justamente total, la o sea, llevo 13 años trabajando en esto. Bueno, uno lo estudia por 5 años. Y la verdad es que esta es una fase espectacular en donde la nutrición hay que tomarla muchísimo en cuenta, porque es la mejor medicina preventiva que tú le puedes dar a tu bebé antes de que nazca. O sea, que Hay cambia verlo así. por completo, o debería cambiar por completo la alimentación, no la Bueno, nutrición. cambiar y mejorar, o sea, Mejorar. no cambiar completamente, porque si ya tú Más comes limpio. sano, completo, etcétera, todo. Sí, porque aparte, esto es muy importante, lo primero que me dicen las pacientes embarazadas, bueno, voy a comer por 2, porque Ajá. somos el bebé Y no es así, yo. ¿no? Y no es No, así. no. Así es. O sea, hay que, por supuesto, a uno le va a dar más hambre, vas a comer un poquito más, pero
no el doble, ¿ok? Claro. El tema de controlar las cantidades, sobre todo para evitar complicaciones más adelante, como la eclampsia, la diabetes gestacional, estar muy incómoda después con la barriga grandísima, más el peso que tienes extra. Y la depresión postparto, ¿no? Por el También. tema excesivo de los pesos. Sí. Lale, adentrándome en el mundo de la gestación, ¿puede quizás una mujer embarazada de 3 meses tener la misma alimentación que una mujer embarazada de 9 meses? No, es diferente. Ok. Eso es súper importante porque fíjense, esos primeros 3 meses, la cantidad de calorías que tú consumes en el día debe ser igual. Debe ser alrededor de 1500, o sea, 1800, dependiendo, por supuesto, del peso, actividad física, en qué peso te agarró el embarazo, Embarazo, ¿ok? Porque las mujeres importante. deberían más o menos aumentar para que sea sano entre 9 y 12 kilos en el embarazo. No, más que Hay máximo. muchas que aumentan 20, 25 y eso Wow. es bastante. Sobre todo por el tema de la salud y el tema de recuperarse luego, ¿no? Es muy importante. Yo Entonces, creo claro, que- sí debería no haber un excedente de calorías los primeros 3 meses y ya a partir del segundo trimestre sí aumentar más o menos al día como unas 340 calorías al día, que son como 2 meriendas más, por decirlo así. Ok, y sin embargo, estas son las recomendaciones que tú nos das como especialista, pero creo que cada mujer vive su embarazo de una forma distinta. Lo importante de todo es quizás mantener esas buenas recomendaciones y tomar en cuenta que esto de los antojos, porque es el bebé el que quiere, esto no existe, ¿no? Esto es algo que quizás creamos acá o en el mismo tema del marketing, pero esto realmente no es saludable para el bebé. No es saludable y yo siempre digo como nutricionista y como también casi psicóloga en este tema, porque uno aprende Es un mucho acompañamiento con- completo. completo. Es que, fíjate, la dieta debe ser buena y saludable y siguiendo los parámetros, un 80%, un 90%, sí dejar ese 10, 20% para antojos. Hay días de verdad que uno se levanta con demasiada hambre, Sí. hay días que te provoca dulce y de verdad uno viviéndolo personalmente dices, wow, esto es bastante, no es sinvergüenzura. ¿no? Tienes Porque- 5 meses, pero a Sí. mí me pasó todo lo contrario. O No sea, te dio hambre. no, los últimos meses yo casi que tenía que comer por Obligada. obligación. Porque también es que sentía, bueno, es que mi pancita como que se extendió también en los últimos meses. Yo no subí tanto de peso, fueron 12 kilos. Cuando Perfecto. nació Manuela la semana ya tenía 9 kilos menos. Perfecta. O sea, ya llegué- Estaba perfecta, como si Pero nada. la verdad es que algo importante, Lale, y me gustaría que tú, por supuesto, también nos dijeras si esto es así, es que uno para el embarazo también debe prepararse como cualquier gran reto en la vida, ¿no? Entonces, si te agarró desprevenida, pues bueno, tomar entonces esas indicaciones al momento oportuno, pero si tú te vas a planificar como mujer, como miembro de tu familia, pues hacerlo con ese núcleo familiar, tener esa red de apoyo que te oriente a cuál es el peso ideal al momento de poder comenzar a gestar, porque ¿no? como te comentaba, a mí me agarró, por decirlo coloquialmente, en mi peso. Ok. Pero si te agarra con 5 kilos de más, 10 kilos de más, la idea es mantenerte en ese mismo peso la mayor cantidad de tiempo que puedas, porque claro. uno generalmente aumenta más ya del 6º mes en adelante, En los tú lo has últimos, podido ver. sí. Entonces, claro, tratar de controlar ese peso la mayor cantidad de meses que se pueda, comiendo completo, no es hacer Claro, dieta, no no es es una hacer dieta. desintoxicación. Claro. No vamos a inventar de eliminar grupos de alimentos. El consumo de ácido fólico y de colina, esas dos cosas son importantísimas. Sí, sobre todo ¿Ok? para el bebé. Sí, Para el muy bebé, importante. sobre todo para el desarrollo neuronal, nervioso, de la columna vertebral. Entonces, fíjate, muchas fuentes de ácido fólico y de colina. El principal es el huevo, ¿ok? El huevo completo, la Claro. yema del huevo, que es un alimento fácil de conseguir, versátil, lo puedes mezclar con vegetales, es súper importante. Entonces, esos dos ingredientes Claro. son súper importantes. La proteína magra, o sea, carne, pollo, pescado, huevos, todo ese Las tema. frutas también. Frutas, vegetales. También. Lale, tengo entendido que las mujeres cuando están embarazadas suelen quizás pasar por anemia, ¿no? ¿Cómo Sí. se puede abordar el padecimiento de la anemia en mujeres que están Sí, porque eso gestando? también tiene que ver tanto con el hierro como el ácido fólico, como Ok. con la colina. Entonces, fíjense, para suplementar, bueno, lo ideal es que si pueden suplementarlo con pastillas también aparte, Sí, claro. con sus vitaminas, ¿ok? El ácido fólico, que es la vitamina B9, ese es el más importante, más que el Y el que más multivitamínico. toman, ¿cierto? Sí. Es el que más Ajá. toman. Eso te lo manda el ginecólogo desde que sabes que quedaste embarazada. Bueno, Acá de hecho tenemos una gráfica Mira que qué bello. habla justamente de estos datos importantes del porcentaje mundial de mujeres embarazadas Sí. con anemia. Tenemos 37% con anemia y solo un 63% sin anemia. Increíble O sea, que el es alto, porcentaje el alto. porcentaje es alto. Entonces, fíjense, los alimentos que deben consumir
es carne roja, si pueden consumir el hígado, es súper bueno, ok, en forma de hígado específicamente, pero bueno, cualquier carne roja es súper buena. Encebollado, exacto. Así pasa rápido. Así pasa rapidito, eso sí, eso es importante. Los vegetales de hoja verde, espinaca cruda, brócoli, coliflor. O sea, ¿y si se recomienda el jugo verde? Eso, iba a preguntar El justamente. jugo verde lo pueden hacer. Lo importante con los vegetales de hoja verde es no cocinarlos mucho. Si vas a cocinar por horas la espinaca, por horas lo importante es hacerlo al vapor, la menor cantidad de tiempo que se pueda para que no se pierda esa vitamina B9. Y lo importante con los vegetales también es que tanto la fuente de hierro, etcétera, ponerle un chorrito de vitamina C. ¿Qué es esto? Limón, de naranja, ¿ok? De toronja, ¿ok? Le pones a la ensalada encima un poquito y eso va a hacer que la absorción de ese hierro sea mucho más eficiente, porque no es solamente consumir hierro, es que se absorba bien. Es que se absorba bien. Entonces, Lale, sabemos que hay diferentes tipos de alimentación. Por supuesto, están esas personas que son vegetarianas y están esas personas que son veganas. ¿Es válido una mujer embarazada llevar la alimentación vegana? ¿Cómo lo deben manejar? Bueno, es más reto, Sí, es más más reto. reto. Ok. Es muy importante la suplementación con pastillas en su caso, porque sí. es muy difícil al día llegar solamente con la comida a el requerimiento de, De hierro, calorías ácido fólico, de calorías, todo. Los granos, en este caso, son Esos. una fuente De importantísima, proteína. todo tipo. Mira, caraotas, arvejas, lentejas, garbanzos, o sea, importantísimo. Eso, tanto las personas vegetarianas como las que no, deberían consumir granos, ¿ok? Porque eso te va a hacer, bueno, beneficios en todo sentido y también son fuente de colina, de ácido fólico. Como lo he repetido estas tres cosas tantas veces, espero que se recuerden y lo anoten. Ácido fólico. Ok, bueno, Lale, para finalizar esta conversación que nos encanta y bueno, no podemos dejar pasar por alto esas buenas recomendaciones que como especialista tú le puedas brindar a esas mujeres que no están en el proceso, pero están en la búsqueda de ese nuevo miembro de la familia. ¿Cómo deben prepararse previamente en cuanto a la alimentación? Fíjense, bueno, lo más importante es tratar de estar en el peso, ¿ok? Tanto ellas como su pareja, ¿ok? Porque los dos forman parte de, deberían estar en su peso. Entonces, una alimentación completa, balanceada, sin suprimir por completo ni los carbohidratos ni nada. Tratar de la actividad física, estar activo, súper importante. Por supuesto, en el embarazo, eliminar bebidas espirituosas, cigarrillo, todo este tipo de cosas. Y bueno, para prepararse es simplemente tener un déficit de calorías que te permita llegar a tu peso, pero comiendo todos los grupos de alimentos. Es decir, comiendo proteína, grasa, carbohidratos integrales, frutas, vegetales, ¿ok? Para obtener todas las vitaminas, los minerales. Lo más importante es tener paciencia, relajarse mentalmente, porque mientras uno más relajado esté y menos esté pensando en eso, ¿qué pasa? Pero la Nutribella está cada vez más bella, así que sí Sí. se puede lograr si usted sigue todas estas buenas recomendaciones. Tan Lale, bella, gracias tan por bella. acompañarnos. Muchísimas esta mañana. gracias. Bendiciones en esta Felicidades etapa. y bendiciones. Muchísimas Te esperamos gracias. nuevamente ya Más grandecito, la más grande. Gracias. Sin duda alguna, pues señores, la nutrición tiene uno de los papeles más importantes en la salud de la madre y del bebé, por supuesto, en esta formación. Por esta razón es fundamental no perder de la vista la forma en la que ésta se debe alimentar. Ante esta situación es sumamente importante asesorarse con su médico de confianza. Así que, bueno, al regreso volvemos con lo que está hablando el mundo en la escena internacional. Ya venimos. Gracias. En la escena del entretenimiento internacional, porque sorpresas, romances, muchos, pero no solo sorprenden a Hollywood, pues resulta que 9 meses después, mi querida Katherine, Así es. de su ruptura definitiva con el vocalista de Coldplay, Chris Martin, parece que Dakota Johnson ha encontrado a alguien que, bueno, nuevamente la hace sonreír. Me encanta, se lo merece. Pues señores, se trata del cantautor role model de 28 años. Cabe destacar que Dakota tiene 36, pero la diferencia de edad no parece ser un obstáculo. Yo pienso que la edad no tiene nada que ver, que simplemente es un número. Pues esta pareja, señores, fue captada hace pocos días besándose cariñosamente y caminando por la mano de las calles de Los Ángeles. Según la revista People, esto no es un coqueteo pasajero. Al parecer, señores, llevan saliendo desde finales del año pasado. ¿Qué te parece, Mandy? Fuerte. Quisiera
hicieron, aunque al principio quisieron mantenerlo como algo casual, quizás de amistad. Fuentes cercanas aseguran que la relación va camino a convertirse en algo muy serio, que tras 8 años de relación con muchas idas y venidas con Chris Martin, Dakota se está tomando las cosas, que me parece muy inteligente, Sí, con bastante claro. calma, pero sus amigos dicen que él la trata increíblemente bien y que están en la misma página, Mira. cosa que nunca es tarde para enamorarse. Sí. Sí me parece un poco precipitado porque ellos terminaron específicamente en junio del año pasado. Dicen Ok. que la supuesta ruptura fue porque él nunca como que se comprometió del todo con ella. Habían pasado Ok. 8 años de relación, De pero ella relación. siempre quería como que él le diera El tú sabes, formalismo, la la roca, correcto. claro. Y eso nunca Es pasó. normal. Ella sí quería casarse y él no. Bueno, no sé si has escuchado que a veces puedes pasar muchos años con una persona, pero llega una y te vuelve quizás en pocos meses el mundo al revés, y por lo menos lo que ella comenta, que la trata increíble, se nota que él es un caballero y además ella es una mujer hermosísima. Amiga, sí, pero están empezando. Y Bueno, tú sabes que todo comienza, empezando es todo bonito, brilla muy bien, pero así que hay que darle tiempo. Yo sí les veo futuro. Señores, pasamos a una noticia que toca el corazón de muchas generaciones, y es que el universo del gran Kino está más cerca que nunca de la animación moderna, porque la plataforma de streaming Netflix reveló la primera imagen oficial de la serie animada de Mafalda. La imagen confirma que ha respetado el 100% el trazo original, pero con una profundidad visual impresionante. En la pieza que se reveló esta semana vemos a la querida Mafalda con su icónica cabellera negra y su vestidito característico en un entorno que obviamente transporta de inmediato a los años 60. El proyecto está liderado por el ganador del Oscar, Juan José Campanella, quien dijo que este es el desafío más grande de su carrera porque están preservando un patrimonio cultural. Y además que no es cualquier dibujo animado, pues el estudio La Realista pues busca que también sintamos lo que es la historieta, ¿no? Salto de la página a la pantalla, sin perder esa esencia crítica y humanista que conquistó a millones de personas. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo podremos ver finalmente esta serie y qué podemos esperar de la trama? A ver. Hay que tener, Katherine, mucha paciencia. Paciencia. Porque el lanzamiento está confirmado para el 2027, aunque los detalles de la historia sigue bajo llave. El objetivo es bastante claro: enamorar a los lectores de siempre y presentarle a las nuevas generaciones a esta niña que odia la sopa, pero ama a los Beatles. Me encanta, por supuesto. Siento Yo que creo Mafalda ha sido la infancia de muchas generaciones. de los millennials, podemos decir que también Claro. están presentes, y además que ahora la traigan de vuelta, yo creo que hace que revivir todo lo que es la historieta, y además de ello que la generación... mensajes sí, que los tiene. mensajes, y la generación Z también conozca un poco de lo que eran las caricaturas, por llamarlo así, de esa época, ¿no? Y también conecten ahora actualmente con ella. Así es, aquí vamos a estar obviamente desarrollando toda esta información. Pero ahora vamos con una información que tiene a los rebeldes, o sea, a mí, de todo el mundo, muy emocionados. Y es que el querido, o nuestro queridísimo, bello, espectacular, Poncho Herrera confirmó que trabajó en un proyecto con Anaí después de años de mantenerse al margen de los reencuentros con los RBD. Verlo de nuevo colaborando con su eterna Mia Colucci, bueno, ha desatado, señores, una locura a través de las plataformas digitales. Sí, soy rebelde, como dice Mandy, Cuando no los los sigo a los demás. Señores, y es que no es para menos, pues Poncho fue abordado por la prensa, y aunque trató de ser muy discreto, dijo textualmente: hicimos algo, una cosilla por ahí, pero en este momento pues no puedo hablar al respecto. Aseguró que más adelante sabremos de qué se trata. Así que yo tengo una pregunta: ¿será música, será una actuación especial o será alguna campaña publicitaria? ¿Tú qué crees, Mandy? Yo no sé, después de que Poncho no estuviera en la gira de los RBD, donde él varias veces explicó que no se sentía muy bien, ¿verdad?, de aceptar lo que era la gira, porque él tenía muchos compromisos profesionales, como era el tema de sus películas. Bueno, él decidió tomarse Claro. una pausa Sí. porque ciertamente él no se sentía muy, quizás
afinidad con el tema de lo que era la gira Claro. que se fue específicamente en el 2023, porque una de las cosas él decía era que, bueno, obviamente él no cantaba mucho y que una gira le tomaba muchísimo tiempo y él tenía sus agendas con lo Claro. que era no solo la televisión, sino también el séptimo arte, como es el cine, que le Exactamente. quitaba muchísimo tiempo. Ahora, tú me preguntas a mí y yo creería que pudiera ser una novela o hasta una película. Yo creo no creo que sea algo que tenga de que ver música. con cantar. No, yo también apuesto a algo que debe ser del séptimo arte o debe ser algo de telenovelas. Lo que no se le puede quitar a él es lo bello. Y ella, Bueno, también además es que muy siento hermosa. que ellos, el match que hacían era increíble y Era lo que la gente increíble. no sabía era que ella era novia de Christopher Uckerman y Dulce María era la novia de Poncho Herrera. Bueno, yo te digo algo. Dejamos hasta acá lo que está en escena, señores, del entretenimiento para continuar más adelante. Por ahora vamos con Anne-Marie para llevarnos la receta del día a la mesa. Bueno, así es, chicas, yo me vengo a la cocina porque todos somos amantes de esas entradas especiales y a propósito de que estamos en la puerta del fin de semana, hoy les tenemos en la mesa a todos ustedes que están en sintonía una receta que les va a encantar porque recibimos a un chef de lujo con una preparación que promete colores, textura y además es ideal para cualquier ocasión, pero repito, perfecta para este fin de semana. Recibimos en nuestra cocina al chef Leonardo Gentilcore, mejor conocido como el chef más gentil de la televisión venezolana y ¿Cómo nos está? encanta que Leo esté nuevamente de regreso porque vamos a preparar junto a él este paso a paso de un increíble antipasto al estilo chef gentil. Así Bienvenido, es. Leo. Gracias, ¿cómo están? ¿Todo chévere? Muy bien, bienvenido. Qué Estamos bueno, felices de muchísimas gracias. recibirte. Bueno, como lo dijiste, vamos a preparar un antipasto, por supuesto al estilo chef gentil, con los toques que yo siempre le doy a mis preparaciones. Y como dijo Alma, perfecto para arrancar este fin de semana, compartir en familia, entre amigos, viendo tele, pelis, lo que ustedes quieran. Claro, un plan Entonces, familiar. Un plan familiar. También. Esto es súper sencillo. Lo que vamos a hacer es aplicar ciertas técnicas de corte. Y bueno, vamos a comenzar con aceitunas verdes. Ok. No le vayan a botar el agua a ninguno de los encurtidos, porque esto lo vamos a utilizar para el aderezo. Muy bien. Vamos a utilizar aceitunas verdes, como tienen por acá, rellenas de los que le guste, de salmón, de anchoas, de almendras. Hay muchas opciones Sola, en el la que a mercado. usted le guste. Y si tiene de huesito, bueno, también. También. Pues, ni modo. Vamos a utilizar pepinillo. Yo aquí compré los mini para que queden más bonitos visualmente. Vamos a tener los mini maicitos que son espectaculares. Aquí tenemos aceitunas negras con hueso. Mis favoritas. Yo sé que son tus favoritas. Tenemos corazones de alcachofa que son increíbles. La gente le tiene miedo a esto, pero esto es espectacular. Todo esto es encurtidos, ¿no? Todo esto es encurtido y tomate seco. Este es el único encurtido que siempre viene bajo aceite. Todo Ok. esto viene bajo agua. Ok. Vamos a utilizar una anchoa. Les pido que sea una anchoa de buena calidad porque eso le va a elevar el sabor. Y ahora nos venimos también a mezclar nuestros encurtidos con nuestros quesos madurados. Vamos a utilizar queso pecorino, vamos a utilizar queso manchego, salchichón y aquí tenemos una salchicha que se llama sopressata, que es una salchicha muy típica del pueblo de donde son mis padres, en Italia. Vamos a ¿Se utilizar, consigue acá, en Venezuela? bueno, en bodegones específicos, Bodegones. pero estos son preparaciones muy familiares. Ok, las hacen en casa. Las hacen en casa. Vamos a utilizar mostaza Dijon o mostaza, buena mostaza, Ok. albahaca, pimienta, sal, vinagre balsámico Y y aceite vamos de a oliva. acompañar todo esto con un pan de costra de concha gruesa. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar, Leo. ¿Cuál sería ese primer paso? Ok, Y el primer paso que mientras- vamos, el primer paso, algo muy sencillito. Yo tengo por acá, lo tenía por necesitamos acá. un bol. Ok. Sí, tengo el bol. Vamos a colar todos nuestros encurtidos, Ok. ¿ok? Sin botar el agua de ninguno. Esta agua la vamos a utilizar porque cada uno tiene como que potenciado el sabor de cada uno. Aquí vamos a colocar el agua de las Alcachofas. corazones de cachofa. Ok. Aquí tenemos el agua de nuestras aceitunas. Ok. Leo, ¿por qué negras. decimos que este antipasto o por qué el antipasto es únicamente utilizado para las entradas? Bueno, fíjate, el antipasto normalmente lo utilizamos nosotros para las entradas porque nos abre el apetito. Ok. Porque son alimentos altos en sodio, Ok. tienen mucha sal. Entonces, cuando uno está comiéndose algo alto en sodio, siempre lo va a marinar con una bebida espirituosa o algo así. Eso abre las papilas gustativas
y limpia el paladar también Ok. para prepararse Para el primer plato. Ok, y además también, Leo, corrígeme si estoy equivocada en lo que voy a comentar. Ajá. Se dice que también era para reunir a todos los miembros de la familia Por a la mesa. supuesto, Mientras sí, iban sí, llegando sí, uno a uno, pues servía algo como También. para que no te quedes No- solo ahí en la mesa esperando, ¿no? Normalmente nosotros no solo comemos antipasto para comenzar una comida, muchas veces ponemos el antipasto en la mesa y hacemos una picadera que a nosotros los venezolanos Claro. nos encanta muchísimo También eso. nos gusta y por eso está la opción para el fin de semana. Exactamente. O también lo Perfecto. tenemos listo en casa Ok, para y cuando llegamos al trabajo. ¿Este en específico se sirve frío o se puede servir caliente? No, este se sirve frío Ok. en particular. Pero hay antipastos calientes. Por supuesto Los que hay. sí. Y este lo podemos llevar también en otro nivel. Ok, luego de prepararlo, un poco en la nevera y se puede utilizar. Si Claro. quizás quedó de un día, se puede utilizar para otra Yo ocasión. les quiero explicar después cómo vamos a mantenerlo en casa para cuando querramos. Ok, muy bien. ¿Cómo hacemos para que el antipasto no quede salado sabiendo que todos estos ingredientes que estás mezclando contienen mucho sodio? Ok, el truco de la receta de hoy es que vamos a usar vinagre balsámico. El vinagre balsámico es un vinagre muy dulce, Muy dulce, sí. y ese dulzor del vinagre balsámico va a contrarrestar con lo salado de todos estos líquidos que estamos Ok, utilizando. ¿y este antipasto estilo Chef Gentil, Ajá. en qué se diferencia de los normales? o Bueno, de los porque comunes? normalmente, ¿qué pasa? La gente siempre cuando usa encurtidos solamente usa vegetales. Ok, O cuando come salumería solamente come jamón serrano, salchichón, mortadela italiana y quesos. ok, a ti te gusta fusionar. Aquí en esto vamos a mezclar todo en uno solo. Ok. Y eso va a agarrar todo el sabor de esta preparación que vamos a hacer y de verdad les va a encantar. Les va a Muy bien. encantar. Se puede preparar y guardar, ¿no? Por lo que estoy Sí, viendo sí, en sí, este sí, sí, frasco y tenerlo en el momento de que llega una visita y sacas rápidamente tu antipasto. Exactamente. Fíjense, aquí ¿qué hicimos? Mezclamos todos los líquidos que no sean aceitosos. Ok. ¿Ok? Y aquí vamos a colocarle en este líquido un chorro, para ir marinando esto, de vinagre balsámico, que esto es lo que me estabas preguntando, que le va a reducir ese sabor salado. Ok. Ok, le vamos a colocar un poquito de mostaza, que tampoco la mostaza es salada, mezclamos acá un poco, ok. Y para elevarle un poco el sabor, vamos a agregarle albahaca troceada. Ok. Esto de verdad va... Albahaca fresca. Albahaca fresca, la agarramos, le damos unas vueltitas así y nos venimos para cortarlo en finitas. Aquí está. Como en julianitas, pero muy Como finitas. bolitas finitas. Ok. Y esto se lo vamos a agregar acá. Muy bien. Y esto lo vamos a reservar. Lo podemos meter en la nevera si quieren, Ok, para que se mantenga frito. para que se mantenga frito. Y luego nos vamos a venir a trocear todos nuestros encurtidos y embutidos en cubos pequeñitos. Ok, bien Lo pequeñito. más unificado, no tan pequeñitos, ahí más o menos. Ok. Para después mezclarlo todo, llevar al frío, tostar un poco el pan y Ok, nos vamos muy bien, Leo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante porque ahora es momento, por supuesto, de que ustedes vayan a nuestras plataformas digitales y así también puedan conocer más detalles sobre esta receta. Más adelante vamos a identificar cuáles son los pasos necesarios que debemos cumplir para administrar correctamente nuestros ingresos mensuales. Atención, que esto nos gusta. Vamos a administrar nuestros ingresos, Me gusta Leo. eso, me gusta eso. Muy bien. Cuando llega el fin de mes, muchos de nosotros sufrimos la misma preocupación porque sentimos que el dinero se nos escapa de las manos sin saber exactamente en lo que gastamos ese dinero. Esta falta de control es un gran impedimento a la hora de conseguir objetivos materiales que, por supuesto, nos proponemos a metas a corto, mediano o largo plazo. Esto nos obliga a hacerle un zoom financiero a nuestros bolsillos. Es por eso que para administrar correctamente nuestros ingresos mensuales y alcanzar la tranquilidad económica recibimos a Yurbelis Enríquez, quien es Money Coach y hoy se encuentra con nosotros para ofrecernos la guía necesaria para organizar nuestras finanzas personales. Yurbelis, bienvenida.
Gracias, qué alegría estar aquí con ustedes y bueno, hablar de este tema tan importante Sí. que es la administración efectiva de nuestras finanzas, ¿cierto? Mira, tan importante y sobre todo tomar conciencia el día a día. Pero a ver, ¿cuál es el primer paso para tomar el control de nuestros ingresos mensuales? El primer paso es tomar la decisión de tomar ese control, porque Ok. muchas veces, Control. o sea, Exacto. tener cuando hablamos de controlar nuestra finanza es mantener un orden. Saber bien qué es lo que estamos haciendo, de En qué dónde estamos vienen nuestros gastando. ingresos, en qué lo estamos utilizando, porque muchas veces no tenemos idea de cuánto dinero recibimos y en qué lo estamos utilizando. Entonces, de eso se trata el control de nuestras finanzas, o sea, no todo Ok. el control es malo. ¿Y cómo se explica el caso de esas personas que tienen un buen ingreso económico y resulta que llega al final del mes y no hay nada? No tienen nada ahorrado, ni guardado, ni en la Mira, cuenta, ni en sí. el bolsillo, ni debajo del colchón. Eso pasa más de lo que pensamos. Ayer casualmente en una sesión estaba hablando con una cliente sobre eso y es porque no tienen esa claridad de cuánto vale tu estilo de vida. Y van sin un Gastando, sin orden, sin medir. un control, gastando diariamente sin llevar un registro de los gastos que están cubriendo, de lo que es importante para las personas. Entonces llegan a fin de mes sin nada. Por eso es que lo importante de la administración de nuestra finanza, más allá de cuánto ganamos, es enfocarnos en nuestra capacidad de ahorro y de inversión. Eso es lo que realmente nos va a nosotros reflejar nuestro crecimiento económico, nuestra construcción de riqueza. Por ejemplo, yo todos mis ingresos trato de la manera posible de que, bueno, gastarlos, pero no gastar más de lo que no tengo. Yo Ok. trato de hacer eso o por lo menos no tocar mis ahorros. Yurelis, ¿hay alguna regla de oro para dividir quizás correctamente nuestros ingresos, gastos, ahorros y gustos? Sí, mira, hay métodos que nos permiten a nosotros tener una idea o una guía de cómo nosotros poder administrar. Está el método que más se conoce, que es el 50-30-20, Sí. que es dividir tus ingresos 50% para necesidades básicas, un 30% para gastos personales y un 20% para Inversión. ahorros e inversión, ¿no? O metas financieras, dependiendo del estatus de cada persona. Hay otros que puede ser 70-20-10, que es el 70% para todo lo que es tu estilo de vida, ¿ok? El 10% para utilizarlo en un gusto, en ayudar a otras personas, en Ok. lo que tú le quieras ayudar, y un 20% para igual metas financieras. Eso ahorro, puede inversión. funcionar si aprendemos entonces el ABC de esta regla, ¿no? Que es importante. Ahora bien, ¿cuál crees tú que es el factor fundamental que nos puede llevar justamente a perder el control de nuestras finanzas? El desconocimiento de... Las compras compulsivas. También, Bueno, los gastos aparte- hormigas, diría yo. Los también. gastos hormigas, el desconocimiento de cuáles son tus O prioridades. sea, que son varios factores que se pueden sumar. Eso depende mucho. Lo bonito de la finanza personal es que depende mucho del individuo, ¿no? De su historia, de cómo aprendió Su educación a financiera, relacionarse ¿no? con el dinero, qué tanto sabe de finanzas. Entonces, bueno, sabemos que no contamos con educación financiera como en la educación básica, por así Claro. decirlo. Y no tenemos nosotros mismos que Concientizar. ser conscientes de eso y buscar la forma de aprender. De aprender, claro. Pero mucho viene del desconocimiento, no solamente de técnicas a nivel contable o todo lo que tiene que ver con la planificación financiera, sino también de uno mismo, de quién eres, cuáles son metas, tus tus propósitos, hábitos, en que eres sí. bueno para generar dinero. Entonces muchas veces, sobre todo cuando elegimos una profesión simplemente porque nos va a dar dinero y no porque estamos desarrollando nuestras habilidades. O sea, que tiene que ver también mucho con la personalidad, porque quizás Totalmente. hay personas que van viviendo su día a día y esa es su costumbre, es parte de su personalidad. Y no Claro. son personas que quizás se proyectan a corto, mediano o largo plazo, sino como vamos viendo, como esos dichos coloquiales, vamos bien. Sí, Como o el día a día. Exactamente, por eso es que dicen que el éxito financiero depende mucho del 80% de tu comportamiento y un 20% de los conocimientos que tenemos de la planificación financiera como tal, porque todo depende mucho de ti mismo, de tus aspiraciones, de qué tanto te conoces, de cuáles son tus prioridades, cómo te administras, cómo cumples o integras esos hábitos financieros, qué tan dispuesto estás en aprender. Ok, cuando hablamos de la parte de ahorrar o llevar quizás todo el proceso bancario, ¿qué recomiendas tú como especialista y que te ha dado todos estos años de experiencia? ¿Es mejor tener una sola cuenta para absolutamente todo o quizás tener una cuenta dedicada para cada uno de esos procesos financieros o económicos que llevamos en el plan, ya sea familiar o si es individual? Claro, eso depende mucho de las habilidades de las personas para administrar el dinero. Ok. Hay personas que les funciona tener 3 cuentas. Una cuenta para todo lo que son sus gastos mensuales que son fijos, otra cuenta que es para gastos personales, que son esos gustitos que tú no los tienes planificados, pero sabes que cuentas con ese dinero para hacerlo mensualmente, Ok. y tus cuentas de ahorro. Así. Yurbelis, y para finalizar, ¿qué recomendaciones le puede dar a nuestra audiencia que nos está sintonizando quizás para tener una mejor administración? Sí. Uno, tener claridad
de cuáles son sus prioridades y cuáles son los gastos que mantienen en este momento. O sea, partir desde tu realidad. Cuando tú empiezas a administrar desde tu realidad, se te hace más fácil proyectarte a crecer económicamente, porque muchas veces lo que hacemos es eso, enfocarnos solamente en lo que queremos y no en lo que tenemos ahora. Y ahí es donde está el punto de partida, reconocer cuál es tu realidad económica, comprometerte a aprender a administrarlo para también disfrutar de tu dinero y no solamente estar cumpliendo, sino que disfrutes con eso y de ahí proyectarte a un crecimiento económico para que sea sostenible. Gracias por acompañarnos esta mañana y brindarnos toda esta información que es súper necesaria. Espero que ustedes hayan tomado en cuenta todas estas buenas recomendaciones porque definitivamente aprender a administrar nuestros ingresos mensuales correctamente es sin duda la mejor herramienta, muy poderosa y es la herramienta capaz de mejorar nuestra relación con el dinero para alcanzar estabilidad económica, financiera, nuestra libertad, bueno, lo que usted desee planificar en la vida. En la próxima parte vamos nuevamente a las noticias en escena del mundo del entretenimiento internacional y conoceremos el resultado final de ese delicioso antipasto al estilo Chef Gentil. Ya venimos. Espectacular. Volvemos una vez más a nuestro recorrido en lo que se encuentra en escena del entretenimiento internacional, pero es momento de hablar de la artista colombiana Shakira, quien sorprendió a sus fanáticos al confesar una de las reglas que tiene con sus hijos en cuanto a lo que es dispositivos móviles se refiere. Y es que Sasha y Milán tienen prohibido, señores, usar los teléfonos Me parece celulares. perfecto, señores. Y es que esta revelación causó gran asombro, pues la mayoría de sus seguidores imaginaban a Shakira como una madre más flexible, pero entre sus declaraciones confesó que el único dispositivo que tienen permitido usar es un iPad durante 1 hora a la semana, los sábados en la mañana y siempre bajo supervisión. Con esta restricción, Shakira asegura que busca evitar que sus hijos se expongan al contenido que circula sobre su familia en Internet. Tanto ellos como la propia cantante evitan buscar información relacionada con su vida privada y así enfocar más su tiempo libre en actividades académicas musicales en su colegio, cosa que me parece sumamente inteligente. Recordemos que estamos pasando por una era digital que no hay filtro, no hay barreras tampoco. Sí, lo hemos comentado aquí en el programa con especialistas, donde a través de las tablets o teléfonos móviles hay depredadores que tan solo en 10, 15 minutos pueden captar a tus hijos y pueden hacer mucho daño. Así que Shakira, desde Vitrina Hoy, te felicitamos. Pasamos a otras noticias para contarles, por supuesto, que el equipo de producción del film biográfico sobre Michael Jackson, titulado Michael, ha ejecutado regrabaciones para excluir algunas escenas sobre sucesos delicados que involucraron al cantante. Recordemos que la biopic de Michael Jackson explora una de las partes más oscuras en su vida. No únicamente el estrellato y los éxitos que él consiguió, particularmente se enfoca o se van a enfocar también en los escándalos en los que se vio involucrado o vinculado. Esta decisión confirmó un cambio de rumbo en la estrategia narrativa de la superproducción, cuyo estreno ha sido planificado nuevamente para el 24 de abril del presente año. Bueno, te cuento, Mandy, que la eliminación de escenas referidas a las acusaciones responde a un ejercicio de control creativo solicitado tanto por la familia Jackson como por los productores ejecutivos. Este movimiento pues permite reposicionar el biopic en el circuito internacional de distribución, evitando así, por supuesto, problemáticas legales a futuro y además problemáticas culturales que ya, por supuesto, se han generado alertas en mercados clave. Bueno, para nadie es un secreto que cada vez que se realizan estos proyectos, ¿verdad? Sí. Siempre tienden a que no van todas las escenas. Yo también me imagino también que para la familia, su distribución, así también es, la familia debe ver este material. Recordemos que el protagonista es uno de sus sobrinos y fue seleccionado por... se parecen mucho. Mucho. Bueno, estoy segura que toda esta biografía del gran Michael Jackson, del rey del pop,
Va a ser un éxito total, sin duda alguna. Y yo pienso que está bien que hayan eliminado algunas escenas porque yo creo que a nivel mundial se debe conocer la historia de Michael y si esto va a permitir, por supuesto, que se pueda distribuir de manera correcta, pues yo creo que debieron haberlo hecho y lo están haciendo. Que Y es no lo más solo importante. eso, amiga, yo siento que cuando ya una persona parte de este plano terrenal, yo creo que la mejor manera de recordarlo es recordando sus cosas buenas y no malas porque él no tiene cómo defenderse. Ok, defenderse, Finalizado esto, todo lo que está en escena del entretenimiento internacional, ahora es momento de irnos a la mesa con Anne-Marie para apreciar la finalización del antipasto al estilo del chef Gentil. Me gustó el chef gentil, muy bien, el chef más gentil de la televisión venezolana. Gracias. Aquí estamos nuevamente en la cocina para apreciar el resultado final, los últimos toques y el resultado de esta deliciosa receta que nos transporta directamente a la gastronomía mediterránea. Un antipasto al estilo Así chef es. gentil, Leonardo Gentil Cobre con nosotros y el paso a paso que lo vimos en la parte anterior explicado, ahora lo vamos a ejecutar. Perfecto. Ok. ¿Qué hice en la parte anterior? Corté en cubitos todos nuestros ingredientes. Aquí los pueden ver, los salchichones en cubitos, los quesos en cubitos, los sorpresetas en cubitos y lo que tenía que cortar. Ok. Aquí, ¿qué hice? Recuerden que mezclé todos los líquidos no grasosos. Lo de las aceitunas, lo de los maicitos, lo de los pepinillos, lo que no lleva aceite. El único producto que estamos utilizando con un encurtido aceitoso es el tomate seco y no lo utilicé. Ok. Al colocar todos estos líquidos acá, le coloqué vinagre balsámico, le coloqué un poquito de mostaza y albahaca. Ok, el vinagre balsámico es el ingrediente que no pueden saltar porque Claro, el porque que es va a la ayudar a parte dulce, equilibrar. la Ok. parte dulce. Probé y resulta que le tuve que colocar un poquitico de sal porque estaba un poco... Increíble. Retoqué sal, ahora vamos a colocar un poquitico de pimienta. Ok. Ok. Y esto lo vamos a remover y este va a ser nuestro líquido para conservar. ¿Qué hacemos ahora? Facilito. Mezclamos todo lo que cortamos, todito, aceitunas. Me dijiste también, Leo, en la parte anterior, bueno, durante el corte, que las aceitunas, en este caso las negras las estamos utilizando de huesito, pero si Sí. las consiguen rebanadas, funciona. No pasa nada. Si le gustan solo aceitunas negras, si le gustan verdes con hueso. Lo que pasa es que a mí me gusta siempre en las recetas tener texturas, ¿ok? Y mezclar colores, texturas, sabores y no pasa nada, no pasa Ok. nada. Todo chévere. Aquí vamos a agregarle nuestro tomate seco, ¿ok? ¿Cómo hacemos para elegir esos ingredientes que sean de calidad, entendiendo que el antipasto debe tener todas esas consistencias, sabores, textura, todo lo que nos has mencionado? Bueno, la calidad eso es dependiendo el gusto del consumidor. Existen infinidades de marcas que podemos ver en los supermercados y bueno, también el gusto, pues el gusto de cada quien. Por ejemplo, podemos conseguir un pepinillo condimentado muy italiano, que para la colonia italiana es muy sabroso, pero también este es un producto que lo consume muchísimo la comunidad árabe y si buscamos una marca árabe tiene un sabor muy bueno pero distinto, Claro. ya eso queda a gusto del consumidor. Entonces, después de mezclar todos los encurtidos, vamos a agregar ahorita la salumería. Ok. Ok, los quesitos, todo picado en cubitos, fíjense que no son cubitos pequeños. Y un toque importante, le vamos a colocar, no tengan miedo, la anchoa. Ok, Una latita de anchoa, si pueden usar una que sea de buena calidad para que no sea invasiva, Es lo más espectacular. recomendable. Ok. ¿Qué Porque- buscamos justamente combinando todos estos sabores, Todos como estos por sabores. ejemplo el queso pecorino con el queso manchego, además todos estos encurtidos? ¿Qué es? ¿Cuál es esa sensación que quieres que el comensal sienta, valga la redundancia, al momento de consumir este Fíjense, esto lo importante es que tenga una explosión de muchísimos sabores sabor. en el mismo bocado. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después que tenemos todo esto, vamos a agregarle el líquido Guau, Dios que mío. condimentamos con la albahaca, con todos esos sabores de aceitunas, alcaparras, todo aquí está. Buenísimo. Mezclamos, ¿ok? Muy bien. Ideal tener un envase previamente esterilizado, porque esto no nos lo vamos a comer en una sola sentada. A menos que tengas Al muchos menos que invitados. seamos un grupo grande. Como Pero nosotros, aquí para ideal, lo colocamos, lo llenamos, le ponemos su líquido, lo llevamos en la nevera. Yo recomiendo que los antipastos no los colocan en la
puerta de la nevera. Recuérdense que la puerta de la nevera es la que más abrimos, la que más Mucho tiene calor, cambios de temperatura, sí. entonces esto lo vamos a colocar siempre en el fondo. Ok. Y cuando llegamos al trabajo, que estemos apurados, siempre con un buen pan tostado, una galletita de soda. Ok, Leo, en cuanto al pan se puede sustituir, sé que este es uno de tus favoritos por la crocancia que Sí. este tiene, ¿no? Y el momento de llevarlo además al horno y tostarlo un poco, pero se puede sustituir con Claro. cualquier pan. Por ejemplo, en Venezuela utilizamos mucho pan canilla. Podemos ¿Puede usar ser? pan canilla, podemos usar casabe, podemos usar galletas de soda, podemos usar pan brioche. De verdad, el pan que a nosotros nos guste, el preferido de nosotros, es el ideal. Ok, muy bien. Entonces ya estamos listos para ¿Emplatar? presentar, para emplatar y Ok, presentar este perfecto. Yo estaba resultado. aquí mostrando un poquito, vamos a emplatar. Ok. ¿Qué hacemos nosotros? Colocamos en el centro de una fuente, en un platito, una porción, más o menos dependiendo de la cantidad. Fíjense que es un plato muy colorido, súper chévere. ¿Se puede servir en En una fuente, en una fuente, sí, sí, quizás sí, que sea sí, más sí. profundo y colocarle este líquido o lo recomiendas así? Pero es que este te lo estoy sirviendo a ti, por eso es que te lo estoy Ay, poniendo qué rico. pequeñito. Gracias, Leo, tan bello consintiéndonos. Aquí te vamos a colocar un poquitico de este juguito que está espectacular. No lo dudo. Y vamos a colocarte acá Ok. 2 rebanaditas así, de Ok. pancito con costricadura. Díganme ustedes si esta presentación además no está increíble para sorprender a esos invitados este fin de semana. Si le llega alguien de visita, pues tiene que preparar este antipasto. Y si le sobra, pues este es el proceso para guardarlo, Leo. Exactamente, así como estoy colocando en un envase de vidrio esterilizado. ¿Cómo lo esterilizan? Agarran agua, la colocan a hervir, les quitan la tapa, los ponen allí, los dejan que se enfríe y listo. Perfecto, muchas gracias Leo por acompañarnos esta mañana. Por favor, no se pierdan la oportunidad de preparar este delicioso plato. Ha sido realmente un privilegio haber conocido estas técnicas que son las necesarias y que esperemos que ustedes también las hayan podido recibir, transmitidas de generación en generación Así en las es. familias italianas y lo podemos preparar fácilmente, este plato mediterráneo conocido a nivel mundial. Gracias, Leo. No, nuevamente. gracias a ustedes. En la actualidad, el poder de las redes sociales es impresionante al momento de difundir información a millones de personas simultáneamente, logrando que contenidos que parecen simples se conviertan en fenómenos virales en cuestión de solo segundos. Tal cual, Anne-Marie, es el caso. Podemos hablar, por supuesto, de las famosas frutinovelas, estas historias de frutas personificadas que han llegado masivamente a las redes, logrando captar la atención de los usuarios, me incluyo porque también las he visto Sí, a través de las todos, plataformas creo que digitales. Hoy, señores, para estudiar este hecho a fondo nos visita nuestro experto en tecnología, Mabel Di Martino, y la psicóloga Mariana Kumare. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana y bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que ha sido este fenómeno y vamos a comenzar en este caso una excepción. Primero es por las damas, pero ahora vamos por los caballeros. Mabel, claramente estas frutinovelas están hechas con inteligencia Sí. artificial, ¿no? Pero ¿cómo es el proceso justamente para hacerlas? Porque pareciera ser muy sencillo utilizando la inteligencia artificial, pero lleva todo un proceso, ¿no? Sí, efectivamente hay herramientas que ya te permiten pues crear toda la dinámica desde cero. Obviamente arrancamos por ejemplo con la creación de la imagen, puede ser en plataformas gratuitas como todo el ecosistema de Gemini, que de hecho siempre lo recomiendo acá para los que están iniciando, sobre todo en el mundo de la inteligencia artificial, y luego que tienes ya la imagen creada, entonces la llevas a otras herramientas como Eleven Labs para que puedas crear la voz y mantener además esa voz constantemente dentro de cada uno de los personajes, luego animas, o bueno, primero deberías animar la imagen Claro. realmente, ¿ok? Luego Y crear. luego entonces hacer lo que llamamos el lip sync para que eso Para que tenga una vaya con los concordancia y movimientos. tal. Y otra herramienta importante que también pueden utilizar, sobre todo para crear esto que llamamos ahora en redes sociales, ese storytelling, ¿sabes? Que además es lo que engancha. También lo puedes utilizar a través de la misma plataforma de Gemini. Por ahí puedes un poco estructurar la historia y crear un guión para que obviamente eso genere el impacto que estás buscando que genere en redes sociales. Mariana, yo te tengo una pregunta. ¿La naturaleza de este tipo de contenido, por supuesto, tiene algún nombre para identificarlo? Sí, bueno, al parecer suena esto de las frutinovelas y todas estas tendencias como algo totalmente nuevo, pero hay un término que ya tiene muchísimo tiempo utilizándose, Ok. es para referirse a las personas que prefieren las cosas breves, cortas, ideas simples y no ideas muy complejas, y tiene que ver con el brain rot. Y es brain rot, que significa como empobrecimiento cerebral, es decir, un Ok, contenido de muy baja calidad, Sí. con bajo contenido educativo, Claro. y esto
es un término que ha estado desde hace muchísimo tiempo, pero ahora se refiere mucho más a las personas que pasan mucho tiempo en este tipo de Es contenido. increíble cómo cambió la información que antes veíamos de las frutas, donde nos educaban cómo la debíamos cuidar, cómo las que Exacto. iban a la nevera y las que no, cómo Exactamente. debíamos consumirlas, que ahora cambió a historias. Y además esa necesidad que hay hoy por hoy de engancharte en las redes sociales, de mantenerte allí, de captar tu De atención. innovar. Exactamente. Y fíjate que justamente lo que comenta Mariana en este caso, también eso se está viendo en las grandes producciones cinematográficas. Yo hace poco veía unas entrevistas de actores que la verdad soy terrible para los nombres, no recuerdo cómo se llaman, pero en las producciones audiovisuales ya de largometrajes de cine le piden a las casas productoras que por favor traten de pensar en esa necesidad del ser humano de tener el celular. Entonces, ya no solamente una historia narrada en 1 hora y media, sino que ahora tienes que estructurar teniendo en cuenta que la persona va a estar revisando el celular. Entonces tienes que repetir el argumento de la película varias veces para que el que, bueno, se distrajo viendo el teléfono, Pueda entonces entender. después pueda retomar la historia. A ese punto hemos llevado la producción y la forma en la que estamos además consumiendo los contenidos. Ok, pero como lo dijimos desde el inicio, la inteligencia artificial juega un papel fundamental en toda esta evolución y todo este proceso que estamos viviendo. Pero esta mañana no estamos solo porque tenemos nuestro es. avatar, nuestra herramienta de tecnología, Tech, está con nosotros también y por eso le quiero preguntar qué tipo de inteligencia artificial se utiliza para crear las frutinovelas. ¿Dónde A está ver. ¿Dónde está Tech? Tech? Que no lo hemos ¿Cómo visto. estás? Tech. Hola, Anne-Marie. Esa tendencia me encanta. Para darle vida a una frutinovela, no se usa una sola IA, sino un equipo digital. Primero, usamos IA generativa de imagen, como Midjourney, para crear los personajes. Luego, entra la IA de animación y lip sync, como HeyGen, para que las frutas hablen. Y el toque final es la IA de clonación de voz, como Eleven Labs, para darles esa personalidad tan única. Básicamente, es un combo de creatividad y algoritmos. Un Claro, combo mira qué de bien. creatividad. Y Tech procesos. nos mostró, nos mencionó 3 herramientas. Y además ahí está un paso a paso, si lo Sí, quieren ver así, ese es claro. literalmente un paso a paso. Si se lo perdieron, vayan a nuestra plataforma Televen Stream, echen un poquito para atrás para que anoten cuáles son esas 3 herramientas. Mariana, tú como especialista en psicología, me gustaría saber qué sucede, ¿no? A nivel emocional con los adultos que se dedican gran parte de su tiempo a consumir este tipo de contenido en las redes que, como lo acabas de mencionar, empobrece la mente. Totalmente, cuando hablamos de la IA y todo esto que está en tendencia, estamos hablando que hay un consumidor y ese consumidor es un ser humano que actualmente está viviendo sobrecargas, estrés, altas responsabilidades y obviamente esto se vuelve como una vía de escape. Aquí consigue dopamina, placer, alivio momentáneo e instantáneo, pero Sí. ocurre algo significativo. Y es que lo que sucede después del consumo de este tipo de contenidos, después de haber sido un consumo de mucho tiempo, es que las personas empiezan a sentir sentimientos de culpa, ansiedad, frustración, incluso síntomas asociados a la ansiedad, porque se dan cuenta de que procrastinaron, de que perdieron tiempo importante y dejaron tareas allí pasar, y eso obviamente genera mucho sentimiento de malestar. Y siento que este punto, el después y el antes de la población que la está consumiendo, es valiosa, porque hay tanto estrés actualmente que las personas están utilizando estos medios para desahogarse allí. Ok, Claro. entonces sabiendo esto que nos acaba de comentar Mariana como especialista en el área de psicología, Mabel, ¿por qué crees tú que el algoritmo de Instagram o de las redes sociales Sí. le está dando entonces tanta importancia a este tipo de contenido que en definitiva entendemos, ¿no? Que no suma ningún tipo Mira, de valor? yo te diría algo fundamental y tiene que ver con la necesidad, como decíamos al principio, de mantenernos allí pegados en el celular. Claro. Aumentar la retención 1 segundo para las redes sociales, eso es señal de éxito. Sin importar las consecuencias. Sin importar las consecuencias, porque realmente no están pensando en las consecuencias. Entonces, hoy por hoy, y yo creo que esa es una de las razones por las que está sucediendo eso en este momento y no pasó antes, tiene que ver mucho con la democratización de estas herramientas que nos mencionaba Tech. Por ejemplo, antes crear de pronto una voz y recrearla y luego volverla a crear de la misma forma era un trabajo costoso, había que pagar herramientas. Cada vez esa democratización de estas herramientas nos ha llevado obviamente a que todo sea cada vez más sencillo. Y lo otra hacía un cosa, especialista lo en hacía un esa área, especialista. diseñador Y gráfico, otro diseñador factor sumamente audiovisual. importante es el tema del costo. Antes producir accesible. algo de esto Era de costoso. 30 segundos, 1 minuto, era sumamente costoso. Había un equipo de diseñadores, de animadores y tal. Ahora no, Que había una que persona repetir y volverlo a en hacer, casa, vamos. exactamente, en casa se sienta 10 minutos manejando las herramientas y te hace la frutinovela de adelante para atrás y de atrás para adelante. Entonces, Interesante. esas son cosas que tenemos hoy por hoy y que obviamente han afectado el hecho de que las personas estén, como decía bien Mariana, pues allí con esa necesidad de, ok, voy a seguir. Claro, muy bien. Ahora yo tengo una pregunta para Tech.
Así como ya aprendimos cómo se hacen, por supuesto, las frutinovelas, ¿será posible crear con inteligencia artificial las novelas clásicas desplazando a los actores? No me digas eso. Ay, a ver, Tech. Vamos a ver qué Polémica dice. pregunta. Mira, técnicamente ya es posible. Hoy podemos crear humanos digitales hiperrealistas que lloran, ríen y actúan en escenarios virtuales. Sin embargo, hay una gran diferencia. La IA puede imitar la piel y las lágrimas, pero no puede sustituir el alma o la química que surge entre dos actores en una escena de pasión o drama. Así que, aunque veremos novelas híbridas muy pronto, el carisma humano sigue siendo nuestro ingrediente secreto imbatible. Wow. Mira qué importante esa da un palabra, poco de híbridas. miedo, Ajá. exacto, pero da un poco de miedo, sin embargo nos deja un alivio allí al final al decir que, bueno, hay aspectos de la humanidad que no se pueden sustituir con inteligencia No se artificial. sustituyen las emociones, los pensamientos, el sentir, eso que podemos transmitir llamado esencia, porque todos Exacto. tenemos una esencia que se puede percibir solo con el contacto, con la forma en la que hablamos, jamás va a poder ser sustituido por O una sea, IA. es decir, que esas novelas que yo lo digo porque a mí me ha pasado que en ocasiones nos hacen hasta llorar, que nos hacen sentir. Bueno, por ejemplo, a mí me hizo llorar hace poco una novela que no entendí, una novela, no una serie, y yo no entendía el por qué el proceso, pero era tan humanizado todo el proceso que estaba viviendo ese personaje que yo digo que, bueno, la inteligencia artificial no creo que pueda No lograr puede ese mismo sustituir eso. Claro, ¿no? y además que, bueno, ya de por sí el hecho de que tú estás scrolleando y ves una zanahoria llorando, por ejemplo, eso te hace que te frenes. O sea, Claro, por más que totalmente. tú vayas y digas, no, esto no. Y yo, la verdad es que dentro del contenido que yo en lo particular, en lo personal consumo, no está la frutinovela, no me engancha, no me termina A de mí enganchar tampoco, como cero. consumidor, ¿ok? Ahora, como amante de la tecnología, me parece un fenómeno además fascinante y fíjate que desde el punto de vista psicológico también entender, oye, ¿por qué está pasando esto? Creo que es lo más importante. Mariana, un consejo psicológico que quizás quieras compartir para esas personas que están consumiendo, por supuesto, este contenido, me incluyo también, así que voy a Sí, prestar atención. Yo sí no estoy ahí. Mandy no sé si está en ese proceso, Mandy. No, tampoco. No, Muy bien, gracias a Dios. Bueno, es súper importante entender que acá todos probablemente en algún momento hemos visto algún segmento de las frutinovelas o cualquier meme, video que se escapan de nuestro control, porque hay que tener en cuenta eso, que no es algo que muchas veces nosotros decidimos No ver. buscamos. Es el algoritmo de Instagram que te incita a verlo porque producto de una cantidad de personas que ya han visto. Claro, pero si lo ves Ahora, una vez ya empieza Instagram Ya, a pasar veces. sí. Exactamente. Sí. Entonces, una de las cosas que trabajamos muchísimo en terapia es el autocontrol, es tener la capacidad de gestión emocional, de decir, sabes, alto, ¿dónde están mis límites? Y si no hay límites puestos con claridad, estamos hablando también de una baja autoestima Exacto. o personas que están experimentando situaciones emocionales muy complejas y no están yendo a terapia. Perfecto, Ajá. tan bella. Y para Vayan eso a está terapia. Y aprendan de tecnología. Gracias por Gracias. acompañarnos esta mañana a ambos. La verdad es que Encantado, nos encantó siempre. también este segmento, ¿no? Así es, así que es importante también resaltar que el problema no reside en el tipo de contenido que nos guste consumir, siempre y cuando se haga con responsabilidad y equilibrio, como lo acaba de decir nuestra especialista. Disfrutemos de las tendencias sociales, señores, pero también seamos conscientes de cómo administrar nuestro tiempo de manera correcta. En la próxima parte descubriremos la capacidad que poseen los videojuegos para modificar el cerebro en niños y adolescentes. Temazo también en la Sí. próxima parte, ¿no? Wow. Eso es un tema. Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Sí, toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata, con su inconfundible crunch, sus 4 capas de relleno y deliciosos sabores como vainilla, fresa, limón y chocolate. La wafer es de Renata. La felicidad incluye a la wafer de Renata, otra marca de Isola Foods. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. En la actualidad, los videojuegos se han convertido en el pasatiempo favorito de los niños y adolescentes.
llevándolos a pasar horas y horas frente a las pantallas. Pero ¿se han preguntado qué sucede con su cerebro mientras se están divirtiendo, Mandy? Esta exposición constante genera cambios que van mucho más allá de la diversión y que podrían, Katherine, tener un impacto a lo largo de su desarrollo. Es por eso que hoy recibimos a la neuroeducadora Rusdeiva Alhelvis, quien se encuentra con nosotros para estudiar a fondo qué cambios ocurren en el cerebro de estos jóvenes. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días para todos y excelente programa el día de hoy con todo esto de la tecnología, principalmente por el tema de la humanización que tocaron hace un momento, donde estudios recientes han demostrado que hay un área del cerebro específica que es la de la empatía y la compasión, que es una de las más afectadas por altas exposiciones a la tecnología. Es decir, que no estamos hablando de un rumor, estamos hablando de 15 y 16 años de investigación, ¿okay? Donde resonancias magnéticas demuestran con imágenes que efectivamente la estructura del cerebro que va en crecimiento, que se está moldeando en un niño, incluso en un adolescente, entonces está teniendo cambios, o sea, cambios de la estructura, cambios del cableado, de esa ropa que se pone la neurona para activarse. Eso está solamente con la camisa, sin el pantalón, por ejemplo. Doctora, resaltando eso que acaba de decir, me gustaría conocer qué áreas del cerebro se enciende y cuáles se quedan apagadas cuando los niños están jugando en sus dispositivos. Sí, fíjate que se ha demostrado que, sabes que hay los jueguitos didácticos donde el niño está colocando, por ejemplo, un círculo con el círculo y está haciendo como un pareo. A veces, cuando él está desplazando solamente este dedito y hace esto, pues simplemente está activando esta área de su cerebro, digamos, señalar que la máquina hace todo. Cuando él lo encaja y lo hace mal, la máquina hace como un sonidito de que, algo así como que no. Entonces ya él ahí se va para otra parte al azar. Cuando tú estás haciendo esto con los tacos, con este recipiente que tiene los agujeros, que tiene la forma, que es el que debe ser, ese te permite que el niño piense, planifique, coordine, utilice sus dos manos, ¿ok? Donde él las integra, porque después, cuando esté en primer grado, él va a escribir y va a borrar y no usa la otra manito, que es lo que tú ves ahorita, que se mueve todo el cuaderno y él tiene esta manito abajo, acá abajo. O si es zurdo, pues tiene esta y la otra acá abajo. Entonces, coordinación motriz, inhibición del comportamiento de que no voy a hacer esto, lo voy a hacer así, planifico lo que voy a hacer, pienso antes de hablar. Y las imágenes demuestran que hay un daño importante en toda la zona frontal del cerebro, donde si podemos ver con los colores, todas esas zonas azules tienen que ver con el lenguaje que ya un joven le dice a otro. Déjame preguntarle a la inteligencia artificial cómo hago este mensaje para hablarle a esta muchacha. Es decir, que los videojuegos sí pueden moldear la conducta de los niños y adolescentes, ¿no? Exactamente, porque es la estructura y cambio de todo lo empático. Nosotros somos seres sociales, no somos seres digitales. Entonces, evidentemente, el contacto visual que exige y el compartir información, yo te estoy viendo a ti, de repente puedo verla a ella y entonces hacerte una seña y tú inmediatamente te vas a dar cuenta que algo sucede y que te estoy tratando de decir algo. En el uso excesivo de la tecnología, esto se pierde. ¿A qué edad recomienda quizás usted empezar a utilizar la tecnología? Porque hoy en día es algo que se comenta día a día, que vemos niños de 2 y 3 años con tablets para que se distraigan. La verdad es que no está permitido para niños pequeños, no está, es decir, 0 horas. En el caso del restaurante, que yo no entiendo eso, si están en familia y está en una mesita de comer, él ahí puede tener sus creyones, puede tener hasta su misma comida, llévese mudas de ropa, llévese Lego. O sea, hay muchos restaurantes también que tienen para correcto, y no una tablet. Y si la tía que llegó de viaje lo está saludando y él está en una tablet, no le va a saludar. Es decir, no se va no va a hacer la interacción como la tiene que hacer porque está allí, porque eso simplemente, como explicaron hace un rato, están esos mensajeros en el cerebro que dicen: dame más este juego, dame más este sonido, quiero más. Y eso
Por eso no en vano está descrito como una adicción. En una adicción tú tienes zonas del cerebro completamente afectadas. Claro. ¿Cómo actuar quizás cuando es posible o imposible separar al niño del videojuego? Porque hay veces que vemos, estamos en restaurantes que quizás los padres intentan, como tú muy bien lo decías, que se integren para que, bueno, puedan quizás estar con sus tías, con sus primos y, bueno, te hacen una pataleta. Sí, fíjate, en la pataleta está como más irritable el niño cuando ya está expuesto a pantallas y se la retiras. No es lo mismo cuando le quitas casi que una fruta que él se está comiendo a como se pone de molesto cuando le quitas un dispositivo digital. Ahí ya tienes la conducta de toda esta zona frontal alterada. O sea, el niño está mucho más irritable, inclusive llevándolo a trastornos de la conducta, trastornos de la conducta alimentaria. O sea, hay mucha información sobre que esto es la culpa, realmente es la interferencia. Hay cerebros más sensibles a ser más impulsivos. Entonces, los padres lo que tienen que hacer es ir poco a poco disminuyendo las horas, porque si la quitas de plano, incluirle otras actividades, exactamente, crearle hábitos, y tener otra debajo de la manga siempre. Si usted va a la playa, ¿para qué se va a llevar un teléfono? O sea, tenga uno escondido por si pasa algo en el túnel, una cola, una cosa, el niñito no se duerme, entonces bueno, toma tú, pero eso es puntual y coyuntural, pero no puede sustituir un juego de mesa, y todo esto también viene por la casa. Nosotros como padres, el santuario es la cena, el almuerzo, no hay televisión, no hay pantalla cuando comemos, porque estamos hablando. Entonces la educación viene desde la casa. Nosotros como padres no podemos modelar eso. Así es. Gracias por acompañarnos hoy y darnos buena información y sobre todo esas recomendaciones para los padres que nos están sintonizando en estos momentos. Aunque, señores, no se puede negar que los videojuegos forman parte de la era digital, pues de estas nuevas generaciones, específicamente la generación Z, es importante señalar que la supervisión de un adulto siempre es necesaria para que su salud no se vea afectada, como con el fin también de equilibrar el entretenimiento y su bienestar. En breve, ya regresamos. Estamos de regreso. El día de ayer despedimos nuestro programa compartiendo con ustedes las maravillas naturales alrededor del mundo, que con solo verlas despiertan en nosotros esas ganas de viajar para conocerlas. Pero en esta ocasión, y para despedir no solamente este día, sino esta semana, queremos compartirles esas maravillas que no están tan lejos, porque se encuentran acá mismo dentro de nuestro maravilloso país. Voy a comenzar con la primera, chicas. A ver, la va a anotar. Y esta se encuentra en el estado portugués, específicamente en el municipio Turén, a 45 minutos de Acarigua. En este lugar podrán encontrar un inmenso cultivo de hermosos girasoles que fácilmente podrían ser el escenario perfecto para unas buenas fotos. Yo lo conozco. Yo también. Tuve la oportunidad de conocerlo, solo sí. que obviamente los girasoles florecen obviamente en una cierta época temporada específica, pero las fotos quedan espectaculares. Yo fui, de verdad que es una experiencia maravillosa, así que todos esos venezolanos que nos están sintonizando, por favor, colóquenlo ahí en su lista, en su parada obligatoria. En el estado Falcón, señoras, también hay otra de las maravillas de nuestro país, específicamente en las Cumaraguas, donde te espera un paisaje que parece de película, soñado. Por acá están las salinas de Aguas Rosadas, aunque verlo, por supuesto, en fotos podríamos pensar que está editada. Pero no. Pero este paisaje natural es donde el mar se tiñe de tonos rojizos y rosas, pero mucho cuidado con querer tomar un baño en estas aguas, porque tienen alta concentración de sales, donde su peculiar color se debe a la existencia de una alga especial que acumula bacterias responsables de esta pigmentación. Así es, no podemos olvidar que en mi hermoso estado Táchira también se esconde, esta recomendación yo la dije ayer, otra de las maravillas de nuestro país, específicamente en el municipio Lobatera, a unos 45 minutos de San Cristóbal. Podemos encontrar las pozos de Lobatera, un tesoro escondido compuesto por aguas cristalinas y formaciones rocosas que dan la impresión
de ser un paisaje no visitado por el hombre. Los colores esmeralda y turquesa de las aguas de este lugar se deben a su alta pureza. Espectacular. Y para finalizar con este conteo de maravillas venezolanas que nos hacen sentir cada vez más orgullosos, les comento que no hace falta viajar a Egipto si quieren visitar un paisaje desértico, porque en Coro, en el estado Falcón, contamos con los hermosísimos médanos de Coro, un paisaje con un contraste perfecto entre el cielo azul y ese color dorado de la arena. A diferencia de otros desiertos, digamos otros desiertos en el mundo, el de Coro es una formación dinámica que arrastra arena de las playas cayendo en relieve de manera muy particular y hace esos médanos increíbles, ¿no? Espectacular. Además que puedes realizar diferentes tipos de deporte que están allá, como la tabla. Pero simplemente ir, verlos, apreciarlos, sentir esa naturaleza, un poco de brisa, calor, cuidado con los ojos porque hay que protegerse Llévense también. de lentes. Pero la verdad es que es maravilloso recomiendo. todos esos lugares increíbles que tenemos en Venezuela. Nos sentimos así, orgullosos y felices, ¿no? Así es, cerrando una semana más de bastante contenido, información de valor para ustedes. Gracias Venezuela por acompañarnos, por dejarnos estar allí siendo su compañía mañana tras mañana. Con esto despedimos nuestra edición de hoy, pero recuerden que la cita será para el próximo lunes en un próximo encuentro de Vitrina Hoy. Feliz fin de semana para todos. ¡Feliz viernes!